Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, un ratito. Continuando con el desarrollo del curso, hoy nos toca ver lo siguiente, ¿no? Impacto de la globalización en el Perú, ¿no? Y con esto ya estaríamos terminando, si no me equivoco, la unidad 2. A ver, un momentito. Perdón, la unidad 1, ¿correcto? Ya con esto terminamos la unidad 1 y después vemos los efectos de la globalización en la Amazonía peruana y el desarrollo de la nueva ruralidad. Entonces vamos a ver esto el día de hoy, ¿sí? El impacto económico, social y político en nuestro país. Entonces lo que vamos a ver es esto, ¿no? Impacto de la globalización en el Perú, en la política y en los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Dice, según Braulio López, ¿no? La globalización ha remitido, como dice ahí, a ver un ratito, ya está, a una nueva configuración internacional y doméstica política interna. Listo, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que lo que se busca es como estandarizar, estandarizar los temas políticos, los temas internos. Las transformaciones políticas que nuestro país ha experimentado en estas dos últimas décadas han tenido que ver con este fenómeno llamado globalización, ¿no? Claro, es más, si nosotros hablamos ahorita de las 3 décadas, porque mira, esta investigación data del año 2002, entonces más o menos te agarra desde la época de los 90, ¿no? Hasta el año 2020. Todos los cambios que hemos visto en nuestro país, ¿no? Tienen que ver con este fenómeno llamado globalización. Dice, ¿no? La combinación de los problemas internos y externos propició, dramáticos cambios políticos e ideológicos en la sociedad. En los años 80 y 90 el Perú registró un alto índice de volatilidad electoral, puesto en evidencia con la llegada de los informales políticos, ¿no? O sea, aquellos políticos que no son de carrera, se podría decir. ¿Ya? A ver, un momentito. Ya. Recuerda también que en los años 80 y 90, ¿qué fue lo que ocurrió? En los años 80, ¿no? Se gestó ¿qué cosa? Se gestó el terrorismo como parte de qué, de las malas políticas aplicadas por el Estado, ¿no? Hubieron personas como que si se hubieran sentido, no sé, abandonadas por el Estado, ¿no? Y querían pues un poco más de atención, ¿no? Y ese fue el motivo por el cual ocurrieron estos eventos, ¿no? También vieron, también qué fue lo que ocurrió, que las políticas beneficiaban solo a unos cuantos y no a todos, ¿no? Que es lo ideal. Entonces, entonces estos grupos subversivos lo que buscaban era qué cosa, a través del pensamiento Gonzalo, eh, lo que trataron fue buscar quizás una mayor equidad, pues, ¿no? Para todos, pero las cosas que hacían para buscar ese fin, pues no justificaban, pues, ¿no? Los hechos. Entonces date cuenta, ¿no? Todas las cosas que habían pasado en nuestro país a lo largo de esta década, ¿no? O sea, hablamos del año 80 al 90 y exactamente hasta el año 92, ¿no? Que fue capturado Abimael Guzmán, que es un hecho que nunca debemos olvidar, ¿no? Para que no se repitan estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Es a partir de los años 90 en que se observa con más claridad el fenómeno político de la globalización en nuestro territorio, en el Perú. ¿Por qué? Primero,
por la ayuda del Fondo Monetario, ¿correcto? Y la apertura de la economía peruana. ¿Sí? Eso es lo que se ve primero, ¿no? El Fondo Monetario Internacional nos da sugerencias de políticas, ¿no? Y ahí se tiene que hacer un cambio, pues, ¿no? Obviamente pasamos de la Constitución del 79 a la Constitución del año 93. Pero ya todos sabemos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en esto, pues, ¿no? O sea, se eliminó este, la estabilidad laboral, se eliminaron los sindicatos, etcétera, pues, ¿no? Se vendió al país. Pero se siguió, pues, con ayuda del Fondo Monetario, ¿no? O con la sugerencia, mejor dicho, ¿no? Que fue, como quien dice, el condicionante para que el Fondo Monetario le pueda dar fondos a nuestro país para ayudarnos. ¿A qué cosa? A salir de la crisis en la que estábamos sumergidos, pues, ¿no? Y lo mismo va a pasar con Venezuela. Cuando Venezuela salga de esta crisis, va a ocurrir igual. Claro, quizás no tanto como en nuestro país, ¿no? Porque se la van a cobrar con el petróleo. Pero de todas formas, no va a ser el mismo país de antes. Ese país rebelde, ese país antiimperialista. No, yo ya no lo voy a ver así. Y quizás puedan ocurrir cosas similares a las que pasan en nuestro país, ¿no? La pérdida de estabilidad laboral, la explotación, etcétera, ¿no? Todas esas cosas pueden ocurrir también en ese país, ¿no? No sería nada raro. Pero mira, ¿no? Entonces, a partir de la década de los 90 se observa esto. Es más, si tú observas, por ejemplo, las tasas de crecimiento de nuestro país, a partir del año 92 nosotros empezamos a crecer perdón, desde el año 93 empezamos a crecer de forma ininterrumpida. Mira, vamos a ver acá, ¿ya? Vamos a poner acá últimos 30 años. A ver, un ratito. Ahí está. Mira, en el año 92 crecimos poco, o mejor dicho, se presentó una tasa de crecimiento negativo. ¿Por qué ocurrió esto? Por el autogolpe. Por el autogolpe y también por, bueno, más que todo por eso, ¿no? Porque en la captura de Abimael Guzmán no habría tenido este impacto, pues, ¿no? ¿Y cuándo fue el autogolpe? Vamos a ponerlo acá, ¿no? Autogolpe de Estado, 92. ¿Qué día fue? 5 de abril, ¿no? Y la captura de Abimael Guzmán ocurre el mismo año, el 12 de septiembre, ¿no? Del año 92. Listo, ¿no? Ahí fue capturado el, el genocida más grande de la historia, ¿no? O uno de los más grandes, pues, ¿no? Uno de los más grandes genocidas, ¿no? Algunos dicen que fue Fujimori el mayor genocida, otros dicen que fue Abimael Guzmán, ¿no? Bueno, ya, por ahí estarán. Listo, ¿no? Y el 12 de septiembre de este año se conmemoraron, ¿no?, los 28 años de la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Ya está. Entonces puedes observar, ¿no?, que Perú estuvo creciendo desde esa época, 93, 94, 95, 96, 97. En el 98, ¿qué fue lo que ocurrió? El, el fenómeno del niño. El niño y la crisis asiática, ¿no? Esos fueron dos eventos que impidieron que el Perú crezca ese año, ¿no? Fue un impacto un poco duro en nuestro país.
sigamos. ¿Qué otra cosa pasó? A ver, vamos a ver acá. A partir de la década de los 90, dice, se observa con más claridad el fenómeno político de la globalización, ¿no? Como ya te dije, fue a través de la apertura política y económica de nuestro país. Esta afecta a todos y desde luego no es estrictamente económico, sino que su trascendencia es mayor. Es un proceso donde las políticas nacionales son menos importantes y las políticas internacionales adquieren mayor protagonismo, ¿no? Listo, ¿a través de qué cosa? Del Fondo Monetario, ¿no? Y también la apertura de la economía peruana. Listo. Sin embargo, el término globalización, actualmente omnipresente en toda manifestación pública, no apunta precisamente al final de la política, sino que justamente se refiere a una salida de lo político, del marco, categoría del Estado Nacional y del sistema de roles al uso que se le ha dado en llamar el quehacer político y el no político, ¿no? O sea, la parte política, ver los problemas que puedan ocurrir en nuestro país, y la parte no política, ¿no? Que tiene que ver con temas económicos, con temas de tratados, etcétera. ¿Ya? Listo. La quiebra de los paradigmas revolucionarios y del modelo de sustitución de importaciones. Ya, ok. Esto es importante. Modelo de sustitución de importaciones. Vamos a poner acá el modelo EASY. Importación. Perdón. Industrialización. Vamos a poner acá industrialización por sustitución de importaciones. Ese es el nombre de este modelo, EASY. Industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir? Que el país desarrolla la industria, interna, pero restringe importaciones. O sea, en pocas palabras, que el país produzca lo que antes importabas, ¿ya? Lo que antes importabas. Acá, por ejemplo, yo tengo alumnos que son mayores que yo, ¿no? O sea, yo tengo 32, tengo alumnos que son un tanto mayores que yo y ellos conocen un poco más sobre estas cosas que les estoy hablando, ¿no? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, mira, en Perú, ¿no? Se ensamblaron autos. ¿No? Más o menos en la década de los 60, 70, 80, más o menos por ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? En nuestro país se empezaron a ensamblar autos, que formó parte de qué cosa, del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Por eso dice acá, el ensamblaje en América Latina comenzó en los años 60, cuando la CEPAL, que es Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una institución de las Naciones Unidas, tuvo la idea de que el continente empiece a industrializarse. Correcto. Entonces, nuestro país no fue ajeno a ese evento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Autos a la peruana, ¿no? A ver, un ratito. No sé exactamente en qué año, ya no me acuerdo ahorita en qué año con exactitud se empezaron a ensamblar los autos en nuestro país. Pero si no me equivoco, fue en los años 70 aproximadamente.
¿ya? Bueno, ya, ok. Sí, ¿ves? Más o menos, ajá. ¿No? Entonces más o menos en la década de los 70 se empezaron a ensamblar los primeros autos acá, ¿no? Que, que fue, ¿qué cosa? Fue el resultado de este modelo, ¿no? Fue el resultado de este modelo y, y esto qué era lo que buscaba, que los países se puedan industrializar. Y por ejemplo, ¿cuáles fueron los países que lograron industrializarse un poco? Brasil, México. Tenemos ahora otro país industrializado, ¿no? Tenemos a Rusia, India, China. Son países emergentes también, subdesarrollados, pero que están más industrializados. Pero de todos estos, de por ejemplo de América, el más industrializado es Brasil. Y de todos estos, los más creo que son Rusia y China. Pero de todos los países del mundo, el más industrializado, si no me equivoco, es Rusia. ¿Ya? Hasta hace unos años lo era Rusia. No creo que haya sido superado por China todavía. Listo. Dice, ¿no? La quiebra de los paradigmas revolucionarios y del modelo de sustitución de importaciones en América Latina redefinió la problemática nacional, ¿no? O sea, que ese modelo Easy ya fue un fracaso. ¿Por qué? Por los costos más que todo. ¿Ya? Recuerda que acá todavía no teníamos la tecnología suficiente como para producir con eficiencia. Entonces, ¿qué pasaba? Pues nuestros carros, los carros ensamblados en nuestro país, ¿no? Este, costaban bastante, pues. Y al final, ¿quién los iba a comprar? Nadie. Así de simple. Entonces, ese fue el motivo por el que este modelo fracasó en nuestro país. ¿Correcto? Un momentito. Ya. Frente a esto, ¿qué es lo que dice? Ah, ya. Por el contrario, dice, los liberal, a ver, un ratito. Ah, ya. Redefinió la problemática nacional, intensificó el desgaste de las organizaciones políticas y la desideologización radical. ¿Eso qué quiere decir? En esa época se gestó justamente el terrorismo, ¿no? Por el contrario, los liberales insistían a voz en cuello en la necesidad de la apertura de la economía a fin de modernizar nuestro país, ¿no? Por eso dice acá, esta modernización vendría con las empresas y estilo de vida de gobiernos e intereses transnacionales que determinan el proceso de globalización. O sea, mira, ¿no? Desde la época de los 70, parte de los 80, ¿no? Ya se hablaba de qué cosa, de globalización en nuestro país. ¿De qué cosa? De aperturar la economía para modernizar nuestro país. Pero, pero tuvimos primero qué cosa? Del 80 al 85 tuvimos a Belaúnde. Se dice que ya más o menos en esta época, ¿no? ya se estaba gestando, ya se estaba gestando el terrorismo en nuestro país. ¿Mm? Y más o menos en esta época ya, o sea, ya se empezaba a gestar la inflación. Y bueno, llegó pues ajeno el que trajo al Perú hasta las ruinas, ¿no? Él también, él dio el golpe de gracia. Claro, los dos primeros años fueron buenos, bueno, relativamente, hasta el 87, pero desde el año 88 reventó el chupo. ¿Mm? Ya desde ese entonces ya ocurrió todo lo que nosotros conocemos, ¿no? La parte de la hiperinflación, ¿no? Y te das cuenta que, por ejemplo, nosotros,
los peruanos, ¿no? Solemos tener memoria a corto plazo, ¿no? Porque a pesar de todo lo elegimos por segunda vez, ¿no? Ante el temor de que venga quién, Humala, ¿no? Humala, por el temor de un gobierno de ese modo, de ese estilo, ¿no? Se eligió una vez más a este hombre, pues, ¿no? Que claro, pues no, ya más cuajado, más experimentado, pues se supone, ¿no? Que no iba a cometer los mismos errores porque ya había aprendido, ¿no? Porque mira, ¿no? Por ejemplo, ellos que suelen decir, ¿no? Ellos dicen lo siguiente, ¿no? Muestran, muestran, por ejemplo, ¿no? La inflación que había en Perú en el año 84, en diciembre. Y dicen, ¿no? Miren, en pleno gobierno ¿cómo se llama? De Belaúnde Terry, ¿no? Ya se estaba gestando la inflación, pero dicen que no, que todo fue culpa del gobierno X. Pero del año 2006 al 2011, ahí sí, todo mérito de él. Todo mérito de él. Ahí no hablan que del año 2001 al año 2006 Alejandro Toledo aplicó buenas políticas, se firmaron, ¿qué cosa? Los tratados de libre comercio. Y aparte nuestro país y el mundo estaban creciendo a buenas tasas. Ya se estaba gestando una crisis y a todo el mundo le iba bien, ¿no? Ahora, ahora la pregunta del millón sería, ¿no? ¿Y qué se hizo por el país en esos años? Lo mismo le preguntaría a los venezolanos, ¿no? ¿Qué hicieron en su época de bonanza, en la época del petróleo? Hugo Chávez entró más o menos en el año 98. A ver, un ratito, déjame refrescar la memoria. A ver. Del año 99. Ok. En el año 99 entró él. ¿Qué hicieron para aprovechar la bonanza del petróleo? Nada. No hicieron nada. Algunos de ustedes pensarán, no, sí, le hicieron casas a las personas. Le empezaron a dar donaciones y todo lo demás. ¿Y de qué sirvió? ¿Sirvió de algo? Ahorita se están muriendo de hambre. Mira cuántas personas han dejado su país. Así que las cosas tampoco tan bien no las habían hecho. Otros pueden decir, sí, fue Estados Unidos. También. También, puede ser. Pero ¿por qué no miras también los errores propios? Ellos también han fallado. O todo es culpa del imperio, ¿no? Ellos también han fallado. Aquí también, igualito, tantos años de crecimiento que se hizo por industrializar el Perú, por mejorar las condiciones de vida. Otros dicen, ¿no? Sí, si yo fuera presidente por segunda o por tercera vez, yo hubiera hecho tales cosas. ¿Y por qué no lo hiciste a la segunda, cuando fuiste presidente por segunda vez, o en tu primer gobierno? ¿Por qué no lo hiciste? O cuando estabas ahí, no se te vinieron a la mente esas políticas, y ahora que estás fuera, todos los conocimientos se te vienen al cerebro. O los congresistas, cuando están en ejerción de sus funciones, ¿qué hacen? Comisión, comisión y comisión. Así como cuando fueron, así, o sea, si le dedicaran el mismo esfuerzo o el mismo empeño a esa formación de comisiones para enfrentar, por ejemplo, los delitos del presidente o los supuestos delitos, perdón, ¿no? Y las otras cosas. ¿Por qué no trabajan con el mismo empeño
en dar o en presentar proyectos de ley para la gente que los eligió. ¿Mm? ¿Por qué no hacen eso? ¿Mm? Si ven que hay demora, que se vayan a la prensa. ¿Mm? A decir, oye, mira, estamos presentando tal cosa, pero no, el presidente nos está poniendo trabas, por ejemplo. Yo he presentado estos proyectos de ley y nada. Ahí está. ¿Mm? Eso sería realmente querer a tu Perú, querer trabajar por tu país. No estar fuera de la cancha y dedicarte a criticar y formar comisiones y comisiones y comisiones. ¿Mm? Está bien, es parte de la chamba, pero también dedíquenle tiempo a la presentación de proyectos. ¿Mm? Formen comisiones para tratar de aprobar sus proyectos de ley. No lo hacen. ¿Mm? AG decía lo mismo cuando quería ser presidente por tercera vez, antes que se suicide. ¿Mm? Criticaban al gobierno. Todo el mundo habla del sistema de salud. ¿Cuántos presidentes hemos tenido a lo largo de la República? O ya, en los últimos 30 años, ¿cuántos presidentes han estado? Fujimori, Paniagua, por unos meses, Toledo, García, Ollanta Humala, Kuczynski y ahora Vizcarra. ¿Se hizo algo? No. Entonces, ¿con qué autoridad moral podrían hablar esos gobernantes de esas cosas? ¿Mm? ¿Mm? De nada. Ahora todo el mundo va a hablar de eso para hacer su campaña política. Ya depende de ustedes si se dejan engañar o no por un charlatán. Porque como yo digo, los dos extremos no sirven, ni la derecha ni la izquierda, porque ambos le hacen daño al país. Pero de los dos, el que más daño le hace es la izquierda. La izquierda te hunde el país en un ratito. Y uno dirá, pero Venezuela tardó en caer, sí, porque tenía el petróleo. Pero Perú no tiene eso. Así que cae rapidito. ¡Pum! Listo. Entramos en caída libre. Y eso es lo que me preocupa. ¿Ya? Que no vayan a llegar presidentes extremistas. Porque si no, yo veo al Perú como otra Venezuela. A ver, sigamos. Sigamos, ¿no? Y uno puede decir, ya, ¿y qué propones? Ok, un presidente que sea, que sea un híbrido, ¿no? Un poco de izquierda y un poco de derecha, ¿no? ¿Para qué? Para que no le haga daño al país, ¿no? Igual, con las empresas se puede hablar. El empresario no es una persona cerrada. Puedes mejorar las condiciones para que las empresas que vengan a trabajar acá respeten los derechos de la gente. Listo. Que hayan políticos que quieran trabajar por tu país. Lo puedes hacer. Eliminar la corrupción. No recibir ayuda, de empresas, para que después des leyes en favor de esas empresas, ¿no? Otro, los empresarios, los dueños de universidades tampoco deberían entrar. Ningún empresario debería entrar. Y toda persona que quiera ser congresista no debe tener ningún vínculo con una empresa para que no haya conflicto de intereses. ¿Te das cuenta? Realmente se puede trabajar por el Perú. Sí se puede. Lo que pasa es que los políticos no quieren, que es otra cosa. Sí se puede. A ver, en el Perú de los 90, dice, la sociedad política contaba con organizaciones políticas y organizadas. Claro, teníamos, ¿qué cosa? El Partido Aprista Peruano, ¿sí? Organización política estructurada con mucha historia, Acción Popular, el PPC y la Izquierda Unida, ¿no? A ver un ratito.
¿Cuál fue el partido con el que postuló cómo se llama? Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, elecciones de los 90. ¿Con cuál? ¿Con cuál postuló él? Frente Democrático. Ah, correcto. Ok, Frente Democrático, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Que habían partidos estructurados, partidos con cierta historia, ¿no? Los códigos de interpretación de la realidad política peruana, en el caso del APRA, fueron totalmente ineficaces en los 90, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué? Porque obviamente en los años 90, ¿quién iba a votar por el APRA? Pues nadie, ¿no? Nadie en su sano juicio iba a votar por el APRA, ¿no? O sea, o iba a permitir que el aprismo llegue otra vez al poder, ¿no? Después de la gran metida de pata de Alan García, ¿no? Es más, él aplicó una política socialista. ¿Mm? ¿Por qué? Porque aplicó populismo al 100%, como lo que han hecho Hugo Chávez, como lo que ha hecho Evo Morales, como lo que ha hecho Rafael Correa, el presidente de Nicaragua. O si no, míralo a Putin. ¿Cuántas veces se está reeligiendo ese hombre? O sea, yo digo, ¿es necesario que un gobernante de izquierda se quede tantos años? ¿Tantos años tiene que trabajar por el país para ver los resultados? ¿Es realmente necesario? ¿O lo que hace es quedarse para que no salgan a flote las cochinadas que pueden estar haciendo en el gobierno? Podría ser, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el quedarte, el perpetuarte en el poder, o en el perpetrarte, perdón, es sinónimo de corrupción. Por algo no quieres dejar la mamadera, como dicen. ¿Mm? Listo. Es por eso que cuando Fujimori lanza su falsa modernidad, ¿no? Dice, ¿no? Lanza su falsa modernidad, grifos al estilo norteamericano, ¿no? Cadenas de fast food y todo lo demás. La ciudadanía peruana, incluida la militancia aprista, deserta y en el mejor de los casos guardan distancias de las opciones políticas tradicionales, ¿no? A fin de conseguir ese paraíso económico, ¿no? Asimismo se sabe, ¿no? Que Fujimori mintió, ¿no? Porque se le preguntó si le iba a aplicar el autogolpe o el Fujichoco. Y él dijo que no, ¿no? Él dijo que no, no era necesario llegar a eso. Bueno, ok, mintió y gracias a esa mentira pudo ganar. Bueno, ya pues. La gran mayoría de la población cedió ante esta seducción, ¿no? Obviamente por eso ganó las elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque él ofrecía esa modernidad, ¿no? ¿No? O sea que nosotros veíamos las películas americanas, pues sí veíamos esos grifos, las cadenas de comida rápida, ¿no? Y todo lo demás, los grandes centros comerciales. Y sabemos también que en la década de los 80, pues el centro de Lima, ¿no? Ahí teníamos, pues por ejemplo, las sedes principales, ¿no? De los bancos. Y todos ellos se fueron de ese lugar, pues por los atentados terroristas, ¿no? Listo. Los ciudadanos, dice, aspiraban a comprar y vivir como seres de primer mundo. Es verdad, pues todo el mundo quiere vivir bien, pues, ¿no? ¿No? Quiere estar también a la vanguardia, ¿no? Con los centros comerciales y todo lo demás. Esa fue la gran ilusión de modernidad que instauró Fujimori, ¿no? El APRA como partido fue incapaz de crear un discurso político coherente. ¿Por qué? Porque es que también, pues, ¿quién le iba a creer al APRA? Como te digo. Si el APRA venía
¿cómo se llama?, del gobierno de AG. Y el Perú estaba sumergido en la pobreza. Nosotros en esa época éramos como un país del África, imagínate. Entonces, ¿quién iba a votar por ese partido? Bueno, solo ellos, ¿no? Pero la gente ve propuestas del APRA, le va a dar miedo. Le va a dar miedo, ¿no? ¿Por qué? Pues van a decir, ¿no? Vuelvo a elegir un presidente así, uy, el Perú se va al diablo. Imagínate, ¿no? En el caso de Acción Popular, bueno, resulta singular ya que se encontraba intacta su organización, ¿no? Su líder máximo estaba en el país. Para esta organización las nuevas situaciones no hubieran sido problema si es que lo identificaban a tiempo, ¿no? Los militantes de ese partido, dice, se caracterizaron por ser un movimiento eminentemente pragmático, ¿no? Ya está. Lo único lo que pasó fue lo mismo que ocurrió con Alan García, ¿no? No se pudieron recuperar, ¿no?, de su segundo gobierno, ¿no? No hubo también un cambio generacional, ¿no? En el caso del APRA sucedió igual. Por el mal gobierno de Alan García, pues definitivamente no iban a tener chances en estas elecciones, ¿no? Listo. Sus líderes, el PPC, perdón, en este periodo mantuvo su perfil secundario, ¿no? Ya está. Este partido pues no cambió de discurso, ¿no? Esta organización pues nunca había ido más allá de Lima, de la capital, ¿no? Entonces este partido pasó desapercibido, ¿no? Finalmente la llamada Izquierda Unida fue reducida en su aspecto electoral y organizacional, ¿no? Muchos de sus integrantes se plegaron al gobernante de turno. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, cómo iba la parte política en nuestro país, ¿no? Ya está. Sigamos, ¿no? Actores políticos en el contexto de la globalización. Ya, ok, dice, ¿no? El Estado Nacional como actor político central ha sido cuestionado por la globalización, ¿no? Dice, esta ha encontrado o ha entrado en todas las interioridades de la esfera nacional, creando una nueva convivencia política, económica y cultural. La autoridad política del Estado ha sido debilitada por la globalización, es correcto, pero eso solamente es por la parte política, ¿no? O sea, lo que pasa es que cuando tu país está globalizado, las políticas que tú aplicas van a tener cierta injerencia en el aspecto internacional o en la parte internacional. Es por ello, ¿no? Es por ello que se pierde esa soberanía, ¿no? Que se pierde esa soberanía, nada más. Los partidos, como intermediarios políticos entre el Estado y la sociedad civil, han devenido en organizaciones no representativas, y eso se ve hasta ahorita. Partidos con poca historia. Está el partido de Pepe Luna, el partido de donde están Tauro Humala, etc. No son organizaciones representativas, no son organizaciones con historia. Y las organizaciones con historia pues siempre llevan a su misma gente, ¿no? Así de simple, ¿no? Los medios de comunicación tienen potencialidades globales que anulan las distancias visuales y auditivas. Exacto. Es importante que existan los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque estos medios de comunicación van a mostrar la realidad, lo que está ocurriendo en tu país y en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces mira, ¿no? Los actores políticos en el contexto de la globalización. La televisión, dice acá, es el medio más codiciado por quienes participan en política. Es correcto. Es correcto. Todo político siempre va a los medios de comunicación, ¿no?
¿Para qué? Para hacer llegar sus propuestas, para que la gente lo conozca. ¿Mm? ¿No? Los canales van a veces a los mítines, ¿no? ¿Para qué? Para escuchar, para ver las propuestas que dan los gobernantes, ¿no? Y ahora, bueno, que ya se puso de moda los debates, ¿no? Los debates electorales. Que en realidad de debate no tiene nada, ¿no? Porque lo único lo que saben hacer es atacarse entre ellos, ¿no? Al final no utilizan el tiempo para dar sus propuestas, ¿no? Y ahí nomás te das cuenta la clase de políticos, ¿no? Que quieren entrar al país, ¿no? ¿No? Y también los hay, pues, aquellos que les tocan un tema pero que hablan de otra cosa, ¿no? Entonces tienes que ver bien, ¿no? Por eso yo insisto, o sea, yo no quiero creer que nosotros tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Tú tienes que elegir bien a tus autoridades. ¿Mm? Tienes que ver. ¿Para qué? Para que puedas elegir al mejor gobernante. ¿Mm? Pero si tú eliges a cualquier charlatán, después vienen los problemas, ¿ya? Listo. La sociedad civil. Ya está. Local y transnacional ante esta crisis de representatividad de los partidos por efecto de la globalización se ha vuelto una herramienta cercana a los ciudadanos, con la finalidad de canalizar sus necesidades traducidas en demanda, ¿no? Listo. Las ONGs también hay bastantes ONGs en nuestro país, pero a medida que el país vaya desarrollando, las ONGs van a ir reduciéndose, ¿no? Ya está. Se multiplicaron en las últimas décadas y comienzan a quitarle atribuciones al Estado al actuar en forma de redes. Es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque estas ONGs lo que hacen es tratar algunos problemas de nuestro país, ¿no? Para ayudar a la gente, ¿no? De aquellos lugares que son olvidados, ¿no? Por los políticos, ¿no? Es más, se dice que hay regiones del país, pues, ¿no? Donde viven los olvidados. Ustedes que viven allá en Yurimaguas, ¿no? Podría ser también, ¿no? Quizás, no lo sé, ¿no? O sea que los políticos, pues, no van a los lugares más alejados, ¿no? Solo se concentran en las ciudades principales, ¿no? Y nada más, ¿no? No van, no van donde las personas que viven en las profundidades de la sierra o en las profundidades de la selva, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos los ven, ¿no? Como dijo AG en una época, como peruanos de segunda clase, ¿no? De segunda, de tercera, ¿no? Y nosotros, pues, no somos seres de primera, ni de segunda, ni de tercera clase, ¿no? Todos somos seres humanos y valemos igual, ¿no? Listo. ¿Y por qué te digo estas cosas? Para que no te olvides, pues, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es no olvidar. Cualquier cosita, nunca olvides. Porque si tú olvidas, los vuelves a elegir. ¿Mm? Y al final, ¿de quién va a ser la culpa? De ustedes, o de nosotros, mejor dicho. Nuevas tendencias políticas. La cultura de las imágenes ha sustituido a la cultura de las palabras. Es verdad. El tema de los derechos humanos. Más que todo, cuando se habla de violaciones, esas cosas al toque dicen, hay que salirnos del Pacto de San José de Costa Rica. Claro, lo podemos hacer, pero ¿cuál es el problema? Que después si pisotean tus derechos, no tienes a dónde ir. Ese es el problema. Nuevos discursos políticos no partidarizados. Bueno, ya, ok. Análisis de coyuntura política. Esto también es importante. ¿Mm? Discusión de problemas presentes en nuestra sociedad. ¿Ya? La sociedad civil es usada como un instrumento para canalizar demandas ciudadanas. ¿Sí? En nuestro país aparecen los frentes regionales como nuevos actores. Exacto, aparecen ahora los gobernadores regionales. Pero mira, y eso es algo que me da risa también, porque los gobernadores regionales son como representantes del Estado que van a estar en distintas partes del país.
¿Y qué es lo que me da risa? Que a veces, o sea, la gente le reclama al presidente, ¿no? Y yo digo, pero esa región no tiene un gobernador regional. O sea que el gobernador regional está pintado. ¿Mm? ¿Qué pasa entonces? Entonces ese hombre no sirve. ¿Para qué está ahí entonces? ¿Está para calentar el asiento? ¿Mm? No pues, no es así. ¿Mm? La nueva tendencia es que los actores políticos no pueden prescindir de los medios de comunicación. Se señala un perfil técnico y profesional para los que aspiran a tentar cargos políticos. Es verdad, en realidad la gente más preparada debería ir a, a tener cargos políticos. Pero también va en contra de la Constitución, ¿no? Porque cada uno, o sea, cada quien es libre de querer postular o no a la presidencia de la República, ¿no? Pero pero al menos tienen que ser personas que quieran trabajar por el país, ¿no? Porque al final, mira, tanto hablan de que sí, que tienen que postular gente experimentada. A ver, es como en el trabajo. En tu primer trabajo, ¿sabías de qué trataba tu chamba? No. ¿Cómo aprendiste? Trabajando. Listo. Igual pasa en política. Algunos dicen, no, tienen que elegirnos a nosotros porque nosotros somos experimentados y somos garantía de calidad. ¿Qué calidad? ¿Mm? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué calidad hablamos, perdón? ¿Mm? Si esos políticos han estado 25 años en el Congreso, ¿qué han hecho por el país? ¿Mm? Rosa Bartra una vez dijo en los medios de comunicación que ella quiere trabajar por el país. Y yo casi me hago encima. ¿Por qué? Porque es la mentira más grande del mundo, pues. Pero aún así hay gente que le cree, pues. ¿Qué podemos hacer? O Müller, o García Belaúnde, ¿Mm? ¿No? Después la Fujimorista también, ¿no? Que apareció en los Vladivideos, igualito. ¿Qué de bueno ha hecho por el país? Nada. Entonces, ¿de qué calidad hablamos? Listo. Por eso esto se tiene que ver, ¿no? Pero en especial personas que quieran trabajar por el Perú. Si no quieres trabajar, si lo ves como una fuente de ingresos, como una mina de oro, no sirves para la política. No sirves, así de simple. Ya está. Sigamos. En la economía y en el trabajo, vamos a ver en qué aspecto. Dice, ¿no? Ulrich Beck, ¿qué es lo que dice? El mundo del trabajo ha empezado virtualmente a desaparecer. Hoy en día, dice, para ser considerado competitivo y competente, uno tiene que estar altamente capacitado. Y es verdad, ¿no? Porque en estas épocas, si tú quieres tener posibilidades de encontrar un trabajo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Capacitarte. Cuanto más capacitado estés, vas a ser más competitivo. Listo. Eso es lo que dice esta parte. Y en el medio ambiente, bueno, vamos a ver. La globalización ha traído consigo varios problemas también, como por ejemplo, la minería, la pesca, la tala indiscriminada y todo lo demás. ¿Mm? Listo. Ese es el gran problema que trae la globalización en temas ambientales. ¿Mm? ¿Qué es lo que trae consigo? El calentamiento global. ¿Y el calentamiento global de qué viene? Del efecto invernadero. ¿Y el efecto invernadero por qué se genera? Por tala de árboles, por gran consumo de combustibles fósiles. Acá en Lima, un montón de carros. Imagínate. ¿Cuánta contaminación hay acá?
¿Mm? Y lo mismo pasa en las ciudades más grandes del mundo. ¿Mm? Hay otros que dicen, no, provincia es mejor para vivir. Sí, depende. Depende de la perspectiva. ¿Mm? Porque en algunos lugares más alejados del país no vas a tener las mismas cosas que tenías en Lima, ¿no? Pero claro, todo depende de cada uno, ¿no? Algunos pueden valorar más que cosa el campo, la tranquilidad, la poca contaminación, ¿no? Y otros pueden valorar un poquito más otras cosas, ¿no? Depende de cada uno. Listo. Y en lo cultural, perdón, ha traído qué cosa? Culturas híbridas, nada más. Mezcla de culturas, mezcla de identidades. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vemos colonias de alemanes, de austríacos en nuestro país. ¿Mm? Por ejemplo, te vas a ¿cómo se llama? Ah, correcto. Te vas a Oxapampa o ese tipo de lugares y vas a ver, ¿no? Colonias de europeos, ¿no? O ahorita, por ejemplo, con el tema de la globalización, también hay gente que se conoce con personas de otro país por internet y se terminan casando. ¿Mm? Hay qué cosa, culturas híbridas, mezcla cultural. ¿Y cuál va a ser el problema? Que en el futuro va a haber una pérdida de qué cosa, de esa identidad cultural. ¿Mm? La población indígena también poco a poco está desapareciendo. Es parte de la globalización, ¿no? Es parte de, ¿no? Pero de todos modos, ¿no? Es parte de nuestra cultura, de nuestra historia, ¿no? Lo ideal sería que no desaparezca, pero bueno, ya veremos qué pasa más adelante, ¿sí? Listo, eso sería todo. Entonces te voy a dejar el trabajo, ¿ya? Da un minuto. Ya, a ver, vamos a ver esto, ¿ya? A ver, un ratito. Globalización y desarrollo regional. Ustedes son 2021, ¿correcto? Esto lo vamos a eliminar. Ya está. No es grupal, ¿ya? Todos los trabajos que yo te dejo son individuales. Entonces tienes esta pequeña lectura, ¿no? Y vas a responder esto de acá, ¿ya? Listo, nada más. Es un pequeño análisis y esta es la tarea para la siguiente semana, ¿sí? Ya, como sabes, siempre te tengo que dejar tareas, ¿no? Para que haya, ¿qué cosa? Una justificación, ¿no? Y también para que tengas, ¿qué cosa? Las notas, pues, ¿no? Para poder registrar tus calificaciones. Si no, ¿cómo sustento el desarrollo del curso? ¿Cómo le hago seguimiento a tu rendimiento? No se puede, pues, ¿no? Entonces por ello es importante, ¿no? Que te deje los trabajos. Ahora, alguno de ustedes me ha escrito, ¿no? Diciéndome que no han podido presentar los trabajos, ¿ya? No hay problema, yo les acepto. Pero procura que no se repita, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas formas, ¿no? Hay que tener cierto grado de, no de responsabilidad, pero sí tienes que cumplir con tus compromisos, ¿no? ¿No? O sea, ustedes, por ejemplo, llevan conmigo el curso los días sábados, ¿no? Mañana llevan microeconomía, pero de todas formas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que tratar de responder las tareas, pues, ¿no? O sea, no sé cuántos cursos llevarán, la verdad. Creo que son 5 cursos creo que llevan, ¿no? Entonces, de todos modos, ¿no? Traten de presentar sus trabajos a tiempo. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda mitad del curso ya no se aceptan justificaciones salvo que sean por temas de salud. ¿Ya? Pero en realidad si es por tema laboral eso, ya uno te puede decir lo siguiente, ¿no? Has tenido una semana para presentar la tarea, ¿no? ¿No? Pero alguno me puede decir, sí, pero trabajamos lejos. Claro, de todas formas, ¿no? Puedes tomar las medidas del caso, ¿no?
¿no? Se puede hacer. No es imposible, es difícil, pero sí se puede cumplir con todo, ¿ya? Por eso traten de que esto no se vuelva algo repetitivo, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque llegado el momento, si me doy cuenta de eso, pues ya no les voy a dar las facilidades, pues, ¿no? Y hazlo también para qué cosa, para que te vayas acostumbrando de a pocos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta cuarentena. De repente el próximo ciclo ya vienen las clases presenciales, o no sé cómo lo trabajaban ustedes antes, ¿no? Entonces, procuren cumplir siempre con las tareas, ¿ya? Dentro del plazo determinado. Ya está. Muy bien, eso sería todo. Entonces yo ahorita subo la tarea, ¿sí? Hasta luego.